Bienvenido a Cooperativa Trinity. Esta es la oportunidad que tienes de conocer cómo el cooperativismo y la educación financiera se pueden poner al servicio de tu vida para apalancar financieramente y a nivel educativo proyectos, ideas, tal vez algún negocio, algún emprendimiento o simple y sencillamente pagar deudas y lograr una independencia económica en tu vida. Así que vamos a hablar de dos conceptos fundamentales para que podamos dar inicio con esta sesión, en donde vamos a explicar a detalle cómo este cooperativismo y esta educación financiera se hacen realidad. Primero que nada vamos a explicar un poquito más qué es el cooperativismo y vamos a poner algunos ejemplos de hoy día cómo operan muchas cooperativas. Las cooperativas son una forma en que se puede constituir una sociedad que sea de carácter social y que tenga como objetivo, pues, entre muchas personas, apalancar en diversos aspectos, tal vez una compañía. Hoy día hay equipos de fútbol, hay muchas formas en las que el cooperativismo está apalancando tanto financieramente como de otras formas a las empresas, a las corporaciones, a las instituciones, a los grupos sociales. Entonces, el ejemplo en el caso del fútbol, muy resonado, el Fútbol Club Barcelona, ya hemos visto el éxito de esta cooperativa, donde ha tenido pues trascendencia. Hace apenas algunos años fue un equipo que estuvo destacando muchísimo en el fútbol internacional, que tuvo muchos resultados en lo económico, en lo trascendente, dentro y fuera de su país. Y bueno, pues vimos muchos ejemplos del éxito que puede tener la cooperativa, ¿no? Esta cooperativa fue en su momento el Fútbol Club Barcelona no podía seguirse sosteniendo como una institución independiente, así que decidió abrirle a todos los aficionados al Fútbol Club Barcelona la posibilidad de unirse a una cooperativa. Esa cooperativa conformó o se convirtió en dueños del Fútbol Club Barcelona y empezaron a apalancar al Fútbol Club Barcelona con membresías, con muchas formas en las que el Fútbol Club Barcelona finalmente pues llegó a grandes resultados en los últimos años. Después de ahí podemos ver una réplica de este mismo ejemplo, pues aquí en México el club de fútbol también Cruz Azul, pues tuvo este formato, fue rescatado también de una situación en la que se encontraba debido a mala administración, a malos manejos, a posible lavado de dinero que se estaba saliendo a la luz pública en esa institución. Así que salieron algunas personas, llegaron otras, hicieron el modelo de cooperativismo y actualmente pues vemos cómo está teniendo éxito también en ese ámbito, ¿no? Igualmente los aficionados se convirtieron en cooperativistas y ahora pues están a cargo de esta forma, ¿no? Y entre todos pues impulsan el crecimiento de ese equipo de fútbol. También vemos ejemplos en las empresas. Hace algunos años vimos cómo Jarritos estaba a punto de desaparecer, era una empresa que no era sostenible en lo financiero, que no era sostenible en lo operativo, que tenía cientos de miles de empleados, pero todas esas personas pues estaban a punto de ser despedidas cuando se forma el modelo de cooperativismo. Entre todos los trabajadores deciden aportar sus finiquitos a la compañía se arma de recursos, con esos recursos se empieza a operar y empieza a tener éxito nuevamente, a tener una forma diferente de actuar, y lo hizo también a base del modelo del cooperativismo. Lo mismo vimos en casos como Boeing y otras empresas mexicanas que han tenido un renombre importante y que han tenido una forma diferente de operar. Así que el cooperativismo no es nuevo, tiene muchos años, tiene muchas formas, principalmente brinda apalancamiento, ¿sale? A base de multitudes o de grandes masas. ¿Cómo tú puedes beneficiarte del cooperativismo o cómo puedes hacer cooperativismo? Bueno, pues compartiendo esta idea y uniéndote a una cooperativa como Cooperativa Trinity, donde vamos a ver un tipo de cooperativismo que principalmente va a estar enfocado en dos cosas. Uno, la educación financiera. Y vamos a hablar a detalle de la educación financiera en un momento, pero también vamos a hablar del apalancamiento financiero, es decir, que los beneficios como tal no sean solo para un bien más alto de, no sé, de una empresa, una corporación, sino para el bien de esta cooperativa o de este cooperativismo o de los socios o agremiados que pertenecen a ese cooperativismo. Vamos a verlo más adelante, lo vamos a explicar a detalle. Por ahora vamos a hablar de educación financiera. En nuestro país, en nuestra vida, probablemente en nuestra familia,
De manera generalizada te puedo decir que no tenemos educación financiera. ¿Por qué es así? Pues porque probablemente no sea conveniente para las altas esferas de la sociedad, probablemente no sea conveniente para los dueños de los lugares donde trabajamos o donde sea, pero bueno, al final de cuentas tal vez para nuestros gobiernos no sea conveniente que tengamos control de nuestras finanzas porque empezaremos a tener control de nuestra vida y con ello podamos empezar a tener pues una forma diferente de exigirle resultados a los gobiernos, a las empresas y a muchos ámbitos, ¿no? Adueñarnos de nuestras finanzas quiere decir ser conscientes de que las finanzas están pues afectando 4 planos de nuestra vida muy importantes y también están siendo influenciadas por 4 planos importantes de nuestra vida. Muchas veces queremos unas finanzas diferentes y solo nos ocupamos de 1 o 2 aspectos de los que tienen que ver con las finanzas. Déjame decirte que las finanzas tienen que ver con 4 dimensiones importantes. La dimensión física, en donde está pues, el dinero físico o digital que está circulando en nuestra vida a cambio probablemente de nuestra actividad económica, y la mayor parte de las veces nos quedamos solo en ese plano, queremos ganar más dinero y no nos damos cuenta que no solo lo vamos a lograr con el plano físico, está el plano mental. Todas las creencias, ideas, todos los paradigmas que existan en nuestra mente, provenientes probablemente de nuestra familia, de nuestros padres, en general de nuestra vida, y que nos dan esta dimensión del plano mental a la parte de las finanzas y que nos damos cuenta que a veces no podemos ganar más dinero pues porque tenemos ciertas creencias, que es difícil ganar dinero, que probablemente no sea una situación cómoda o que ganamos dinero solo trabajando en lugar de ganarlo pensando y muchas otras cosas. Entonces, todas esas ideas que lo vamos a ver a detalle en entrenamientos puntuales de finanzas, vamos a podernos dar cuenta que están influyendo incluso más que el plano físico. Es impresionante, pero date cuenta hoy día cómo el dinero está en manos solamente del 5% de la población, es decir, solo muy pocas personas tienen la mayoría del dinero. Y esto nos hace ver cuáles son las evidencias de cómo esa gente gana dinero y vamos a aprender a ganar dinero también con nuestra mente. Y está el plano de lo espiritual y de lo emocional. Tú dirás, ¿qué tienen que ver las emociones con el dinero? Bueno, pues no sé qué emociones hayas recibido cuando recibiste tu educación con respecto al dinero, porque no fue una educación financiera. Si tus papás tuvieron dificultades, frustración, enojo, tristeza, ansiedad, cuando ganaron dinero, cuando lo administraron, cuando lo utilizaron, etcétera, entonces tú recibes una cierta formación emocional con respecto al dinero. Hay que revisar todos esos ámbitos y ver cómo podemos mejorar o cambiar esas emociones con respecto al dinero. Y tener emociones de seguridad, de prosperidad, de esperanza, de fe, también de certeza con respecto a las finanzas. Entonces ahí podemos tener un flujo muy distinto también con respecto a nuestras finanzas. Y por último, el plano espiritual. ¿Qué tendrá que ver pues Dios con nuestro dinero? Bueno, pues seguramente Dios quiere bienestar para nosotros. Como quiera que tú lo llames, Dios, universo, Alá, como tú quieras que lo manejes, porque esto no se trata de una creencia religiosa. Bueno, pues la cuestión espiritual también tiene una gran influencia en el dinero, principalmente en el propósito, en el uso y en la misión con respecto al dinero. ¿Para qué tenemos dinero? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Y eso también es educación financiera. Así que en su momento este cooperativismo te va a aportar educación financiera en una comunidad con información de valor, con información de calidad, con talleres y cursos de finanzas personales que te lleven a tener un balance general, saber cuáles son tus activos, tus pasivos, cuáles son tus balances y cómo puedas acrecentarlos, principalmente los activos, para poder tener unas finanzas muy diferentes, empezar a invertir en lugar de ahorrar, empezar a tener múltiples fuentes de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es educación financiera. Y de eso vamos a hablar a detalle ya siendo cooperativistas de esta cooperativa Trinity. Así que bueno, pues bienvenido. Vamos a dar entonces inicio a lo que es la información detallada de cómo podemos hacer cooperativismo, educarnos financieramente y lograr nuestros objetivos. Básicamente es lo que vamos a hacer. Y desde hace 3 años existe en México pues una cooperativa que nos da el poder de lograr esta colectividad
y que está regida bajo leyes. Esta parte es muy importante y tienes que entender que hay una legalidad, ¿no? En la cuestión de la cooperatividad, pues hay legalidad. ¿Y cómo se da esa legalidad? Bueno, pues a través de constituir o de que esté constituida una verdadera cooperativa y que esa cooperativa nos brinde esta posibilidad. Y bueno, pues hay una ley que se llama la Ley General de las Sociedades Cooperativas que debe regir al cooperativismo. Y por otro lado está la parte de pertenecer a una alianza internacional que cuida las buenas prácticas, que nos emite recomendaciones, que nos emite también pues toda una serie de educación también en torno al cooperativismo. Así que bueno, pues para continuar con eso vamos a ver cuáles son los beneficios de ser parte de una cooperativa, en este caso de Cooperativa Trinity. Que puedes apalancarte del fondeo cooperativo, algo como lo que hacen los bancos. Y aquí te voy a poner un ejemplo para que tus paradigmas en la parte mental, en la parte emocional, en la parte física, pues no te jueguen en contra de tomar una decisión de pertenecer a una cooperativa. Fíjate muy bien, resulta que los bancos hoy día pues ya no son para el beneficio de las comunidades, ya ahora son para el beneficio de muy pocas personas, ¿no? ¿Por qué? Pues por la globalización, por algunos intereses, por algunos asuntos. Los bancos fueron constituidos por sociedades. Esas sociedades se formaban cuando todos íbamos y poníamos nuestros ahorros en una institución cuyo objetivo posteriormente era impulsar nuestros negocios, impulsar nuestros objetivos, obtener tal vez algún préstamo, etcétera. Y a ese formato pues le dábamos utilidad o le dábamos uso a los bancos. Bueno, pues resulta que los bancos hoy día solamente le otorgan préstamos a muy pocas esferas de la población, principalmente a quienes ya tienen recursos, a quienes tienen un superhistorial crediticio o a quienes tienen garantías para poder recibir esos créditos y poder garantizar que los van a devolver. Ahora bien, resulta que las grandes mayorías no son personas que tengan garantías, que tengan grandes historiales, porque no tenemos educación financiera, como te dije antes. Entonces, no utilizamos adecuadamente nuestro buró de crédito, no utilizamos adecuadamente el ahorro, no utilizamos adecuadamente las inversiones, no utilizamos adecuadamente el apalancamiento financiero, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo del poder de la colectividad con el caso de los bancos. Resulta que los bancos tienen un monto mínimo para retirar el dinero digital con las tarjetas. Entonces, como todos tenemos mucha prisa y vivimos muy a prisa, pues no nos damos a la tarea de sacar los centavos de las cuentas bancarias. Bueno, pues ahí te va. Imagínate uno de los bancos más grandes de México, no voy a dar nombres para no entrar en detalles ni en controversias. Imagínate que hay un banco en México que tiene 10 millones de cuentavientes, ¿sale? No podemos retirar menos de 100 pesos, porque ya no podemos retirar los centavos, por lo menos en el cajero automático. Entonces nadie nos queremos formar a perder el tiempo y sacar pues tal vez 90 pesos, 10 pesos, 100 pesos, bueno, menos de 100 pesos, ¿no? Entonces, esta situación hace que los bancos tengan un gran capital. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. 10 millones de cuentavientes, multiplícalo por 10 pesos o por 5 pesos para que veas el poder del apalancamiento. Resulta que este banco se queda solo de las pequeñas fracciones que todos los cuentavientes guardamos, resulta que se queda con 5 por 10 millones, son 50 millones de pesos solamente de todo el dinero que no podemos retirar de manera habitual, ¿sale? Y entonces somos pocos los que podemos hacer uso de ese apalancamiento. ¿Por qué? Porque de ahí el banco le presta dinero a corporaciones o a grandes benefactores de ese apalancamiento. Y entonces multiplícalo por 10 pesos, son 100 millones. Multiplícalo por 200 pesos, pues son ya bastantes millones de pesos. Multiplícalo por 99 pesos y es una cantidad tremenda de dinero que solo con guardar las pequeñas fracciones que todos tenemos en ese banco. Ahora, no te quiero contar lo que son las comisiones, lo que son los pagos y fondeos que le estamos haciendo todo el tiempo a los bancos por pequeños usos de la banca, que oficialmente pues era un beneficio para todos. Hoy día ya son beneficio para muy pocos. Entonces, ese es el poder del cooperativismo financiero que se logra en un banco. Bueno, un banco no es una cooperativa. Hay algunos ejemplos de cooperativismo como son las cajas populares, pero desafortunadamente las tasas de interés son demasiado altas, ¿sale?
y nuevamente persiguen el interés de muy pocos. ¿Por qué? Porque para formar una cooperativa de tipo bancario se tienen demasiados requisitos. Y si hablamos de una caja popular, pues están beneficiados solamente pues los primos, amigos, familiares o compadres pues de algunos gobernantes, ¿no? Entonces, es difícil formar una cooperativa tipo caja popular. Pero bueno, podemos hacer cooperativismo de otra forma, aunque tampoco es sencillo obtener una sociedad cooperativa. Bueno, sí existen, por ejemplo, Cooperativa Trinity, sí existen formas de lograrlo. Ahora vamos a ver que también podemos apalancarnos financieramente, similar a los bancos, pero sin necesidad de préstamos, y podemos educarnos financieramente, que debería ser una de las principales labores de esta parte. ¿Sale? Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues resulta que es la forma más segura de descubrir el poder de la colectividad para hacer realidad algún negocio, proyecto, tu profesión, tal vez estudiar algo o simplemente alguna idea que tú tengas para poder lograrlo. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate bien, te voy a explicar cómo a través de Cooperativa Trinity tú puedes tener un objetivo y lograrlo de esta manera a través del cooperativismo y la colectividad. Resulta que tú te unes a una cooperativa haciendo una aportación mínima, ¿no? Esa aportación mínima es como cuando tú vas a una caja popular y tienes que ahorrar, por decirte, un año para poder tener acceso a un crédito, ¿sale? Con unas tasas de interés altísimas. Bueno, pues déjame decirte que tú puedes hacer eso aquí en la cooperativa, puedes brindar una pequeña aportación y a cambio de esa aportación vas a obtener los dos beneficios que te dije: educación financiera con mucho más valor incluso que tu aportación mínima, y vas a tener también el poder del apalancamiento para obtener beneficios económicos y apalancarte para poner un negocio, impulsar una idea o tu profesión, como te dije antes, o simplemente liberarte de deudas. Bueno, pues resulta que con esa educación financiera empiezas a tener otras ideas, empiezas a perderle el miedo, empiezas a tener una idea más pues equitativa, empiezas a tener también una idea diferente, porque dejamos atrás todas esas emociones que te dije que no eran positivas con respecto a las finanzas. Entonces, esta educación financiera es el aspecto clave, fundamental, que es lo que te está ofreciendo la cooperativa, que lo mismo hizo la cooperativa que tú vas a hacer, es decir, invirtió en formar una sociedad, invirtió en formar esta educación financiera, invirtió en tener una administración, sin tener todavía recursos. Esa inversión que hizo la pone al servicio de tu vida para que tú ahora te eduques, devuelvas a esta sociedad algo y le brindes a toda la sociedad también ese mismo proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo los servicios del cooperativismo. Entonces el cooperativismo nos brinda esta posibilidad de que otras personas también se eduquen financieramente, y lo hacemos a través de compartir este cooperativismo al menos con 3 amistades, ¿sale? No lo compartas con todas las personas, compártelo con personas que tengan principios, que tengan ideas de gratitud, que tengan ideas de colaboración, que tengan ideas de probablemente trabajar en equipo, yo qué sé, para que tú puedas ver que precisamente sean las personas quienes estén abiertas a realizar este tipo de actividades. Yo creo que en México somos un muy buen ejemplo de cooperativismo. Lo hemos visto en las necesidades, lo hemos visto en las grandes tragedias, lo vimos en el temblor, lo vimos en muchas formas. ¿Por qué no lo hacemos para apalancarnos todos educativamente en finanzas y en cuestión de apalancamiento financiero? Bueno, pues lo podemos hacer. Ahí te va. Si tú compartes con personas que tengan estas cualidades, te vas a encontrar con que es sencillo hacer cooperativismo. Solamente 3 personas, solamente 3 personas. Olvídate de toda la sociedad, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de las aportaciones, son muy pequeñas y todos podemos lograr grandes objetivos. Ahí te va. Resulta que nosotros duplicamos ese mismo esfuerzo de esas 3 personas con 3 amigos más y podemos tener un apalancamiento tremendo, poderosísimo, con gran influencia en nuestra vida y en la vida de esas personas, no solo en la educación financiera que te decía, sino también en empezar a lograr objetivos financieros. Ahí te va. Resulta que si tú formas esta base de 12 personas, en el momento que la formes y que la culmines, todas esas personas van a tener la misma posibilidad que tú de tener un apalancamiento financiero de 20,000 pesos, no a modo de préstamo, no a modo de ninguna otra forma, sino simple y sencillamente para que hagas uso
de esa educación financiera que recibiste, que impulses tu idea y que puedas seguir compartiendo todo esto con más personas. Ahora bien, ¿cómo funciona? Simple y sencillamente hay una administración de eso y hay un benefactor de eso que somos todos los cooperativistas. Resulta que lo único que tiene la cooperativa son gastos administrativos, los cubre de ahí mismo, paga sus impuestos, esa parte también es muy importante porque pagamos impuestos porque somos una sociedad cooperativista. Esa sociedad está legalmente constituida, así que tiene que pagar por lo menos ISR y IVA, ¿sale? Así que una vez que paga sus impuestos, su administración y nos permite a todos los demás obtener ese apalancamiento y esa educación financiera, entonces entra un objetivo que puede crecer tanto como tu imaginación lo haga. ¿Sale? Vamos a ver algunos objetivos que podemos plantearnos aquí en la cooperativa. Resulta que antes que otra cosa, como te dije, todo parte de la base. Quiero que observes el primer renglón, por favor, que te des cuenta del potencial que puede llegar a tener ese cooperativismo y que puedas hacer o empezar a hacer realidad tus ideas. ¿Sale? El primer objetivo lo llamamos emprendedores. Como emprendedores, ¿qué queremos hacer? Impulsar una idea, llevar a cabo algún emprendimiento, algún negocio, simple y sencillamente pagar nuestras deudas, como te dije antes. Entonces, lo vamos a llamar ese objetivo emprendedores. ¿Qué es ser un emprendedor? Bueno, pues conjuntar a 12 cooperativistas y obtener un beneficio de 20,000 pesos para poder echar a andar, no sé, alguna idea, ¿no? Tal vez comprar algo y venderlo, lo que sea, con la educación financiera que recibimos. Esa educación financiera nos diría, no te gastes todo lo que recibas y sé inteligente financieramente hablando. Controla tus emociones, maneja tu mentalidad, crece, síguete educando. ¿Para qué? Para que crezca el nivel de apalancamiento. Resulta que si esos cooperativistas que tú compartiste, resulta que son también de educarse financieramente, empiezan a manejar sus emociones, su mentalidad, empiezan a tener esta idea de colaborar y de compartir con los demás, resulta que podemos llegar a un segundo objetivo de 60,000 pesos, con una cooperación solo de 8,850 pesos y que ya ni siquiera tiene que salir de su bolsillo, sino que puede salir de la primera beneficio que obtuviste de la cooperativa. Entonces obtienes educación financiera, como te dije antes, con una pequeña aportación que te digo vale más, que incluso está tasada en aproximadamente 7,000 pesos la primera formación que recibimos de educación financiera, la segunda aproximadamente en 30,000 pesos o más, y esa educación financiera la empezamos a poner al servicio de nuestra vida, manejando, como te dije, pensamientos, emociones, finanzas, llevando una administración adecuada y solo aportando un aproximado del 30% de lo que recibimos. Pero fíjate cuánto recibes más de lo que tú aportaste, casi 10 veces más en el primer caso y casi un 70% más en el segundo caso y incluso más del 100% de lo que recibiste en el tercer caso. Entonces vamos a ver cómo el cooperativismo nos puede apalancar. Llegamos al tercer objetivo, empresarios. Ya ahí te puede alcanzar para poner algún negocio más grande, no sé, lo que tú me digas si quieras, con educación financiera nuevamente, con mentalidad adecuada, con la educación financiera que recibimos. Por una aportación de 17,626 pesos que bien puedes sacar del mismo beneficio que obtienes de 60,000, puedes obtener 120,000 pesos si escogiste bien a las personas con quien compartiste, si te educaste financieramente, si discutiste tal vez con ellos los beneficios de la educación financiera, del cooperativismo, etcétera, y vas por el siguiente objetivo: embajadores 240,000, emperadores 600,000, libertadores 1,200,000 y galácticos 2,400,000. Todo por una aportación de 2,950 pesos, pero por un cambio de chip en la cuestión de las finanzas, en la cuestión de la mentalidad, en la cuestión de las creencias, en la cuestión de las emociones. Una vez que tú logres eso, créeme, puedes impulsar cualquier idea de negocio que tú tengas. ¿Cómo recibes entonces este beneficio? Pues resumiendo la actividad de Trinity. Descubrí el poder del apalancamiento y la colectividad para hacer crecer tu negocio, empresa, profesión, idea, logrando tus metas, obteniendo recursos económicos a través de la educación financiera y un beneficio para todos. Señores, está comprobado financieramente, calculado matemáticamente, diseñado legalmente, pagando impuestos, que la educación financiera y la colectividad nos pueden dar beneficios prácticamente ilimitados. Así que entonces puedes repetir estos objetivos las veces que quieras. ¿Cómo te unes a Cooperativa Trinity? Muy sencillo. Básicamente
recibiendo valor y agregándolo, ¿sale? ¿Cómo lo agregas? Compartiéndolo con más personas, básicamente. ¿Cómo lo recibes? Uniéndote a Cooperativa Trinity, ya te expliqué, una cooperación mínima de 2.950 pesos, empiezas a recibir mucho más de lo que tú aportaste, pero eso te brinda la posibilidad de también recibir. Así que si tú eres de dar y recibir, bueno, pues lo que diste lo recibes, lo que recibiste lo das, y entonces tienes un apalancamiento. Ese apalancamiento te brinda entonces administración, que son los valores agregados de la cooperativa. Ese valor agregado nos lleva a conformar o a tener el objetivo de ser la cooperativa más grande de Latinoamérica y de poner el ejemplo de que la cooperatividad, la colectividad y la educación financiera pueden trascender, ¿sale? Después de ahí trabajamos con el respaldo de una empresa 100% profesional que está legalmente constituida, que nos ofrece un contrato como cooperativistas, que nos ofrece todo el marco financiero legal óptimo para poder llevar a cabo eso. Porque ¿qué pasa con las tandas? ¿Qué pasa con otras cosas muy parecidas? Que no hay legalidad, que no hay compromiso, que no hay formalidad, que no hay una posibilidad de probablemente exigir que incluso nos devuelvan nuestro dinero, ¿no? ¿Y cómo lo podemos exigir legalmente? Con el mismo contrato que estamos firmando al pertenecer a la cooperativa. Hay una política de devolución. ¿Qué pasa si yo compartí, pero tal vez no me eduqué financieramente de la forma más adecuada? Tal vez no quise ser compartido, tal vez no quise dar y recibir. Bueno, se vale que te quieras retirar de la cooperativa. Si te retiras, habrá un gasto de impuestos y administrativo y podrías solicitar, incluso irte con hasta el 70% de lo que aportaste, ¿no? Es decir, hasta 2,000 pesos. 2,000 pesos de lo que tú aportaste, con eso tú puedes irte, ¿no? Es el 66% aproximadamente de lo que tú aportaste, para ser más precisos, ¿vale? Transparencia, bueno, ya se te dijo, hay gastos administrativos, hay impuestos, hay un modelo, ¿sale? Y hay una forma de lograrlo. También hay legalidad, como ya te dije, constituidos legalmente, con un contrato y con un depósito en una cooperativa. Y finalmente, permanencia. ¿Por qué permanencia? Bueno, pues porque si esto funciona, seguramente pasarán más de 3 años que lo que llevamos ahora y podamos permanecer 20, 30, 40, 50 años otorgando este beneficio a todos. Así que básicamente eso es Cooperativa Trinity, eso es cooperativismo, eso es educación financiera. Espero que te quede claro el valor que tiene y que puedas utilizarlo para el servicio de tu vida, que puedas utilizarlo para lograr tus objetivos. Nos dará mucho gusto que tal vez de aquí te compres una casa, que te liberes de deudas, que te compres un automóvil, pero sobre todo que tengas educación financiera y que la trasciendas a tus hijos, a tu familia y a toda la sociedad. Así que juntos hacemos más, como es nuestro eslogan. Nos vemos muy pronto. Espero que la cooperatividad te cambie el chip y te lleve a lograr tus objetivos. Hasta la próxima.